Ya lo había avisado la Federación de Salvamento, no hay suficientes socorristas para las playas gallegas este verano. Hoy se ha confirmado, 13 concellos no han conseguido cubrir las plazas. Por ejemplo, en Ogrove solo han logrado contratar a 11 socorristas para una oferta que llegaba a los 28 profesionales. Y eso que el concello ha subido los salarios. También los subieron en Vilagarcía de Arousa y aún así ha quedado una vacante. En Amariña, en Foz, solo se han cubierto 13 de las 15 plazas y así seguiríamos una enumeración eterna. Aunque hoy ha sido un día de nubes, el sol se ha dejado ver en algunas zonas, sobre todo del interior. Mañana se acercará a Galicia un frente muy débil que también hará que el cielo esté nublado durante todo el día, especialmente en el noroeste. Incluso podría llover, pero lo haría de forma débil. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso. En A Coruña o Santiago de Compostela no pasarán de los 21 grados. En Ourense, eso sí, llegarán a los 28. Hoy les hablamos de una teoría que diría mucho de nuestro origen. ¿Y si los humanos viniésemos de Marte? Es lo que dice la teoría de la panspermia. Se lo contamos como cada día en Historias del Tiempo. Carlos Briones es un investigador que estudia sobre el origen de la vida, pero además de un excelente científico, es también un poeta. La poesía es el arte de describir algo de forma apasionada y la ciencia es sin duda una fuente de inspiración y recursos. La ciencia te da, como decían algunos románticos ingleses, un buen repertorio de metáforas, te da una capacidad de imaginar, de soñar con espacios extraordinarios, tanto en el nanomundo como en el cosmos, es decir, de enfrentarte a la realidad de una forma estupenda. La ciencia es una gran maquinaria para plantear grandes preguntas y eso lo puedes plasmar en la poesía. Una de esas preguntas es, ¿dónde surgió la vida? Algunas teorías plantean la posibilidad de que haya sido fuera de nuestro planeta. Hay, digamos, distintas intuiciones que nos dicen que gran parte de los compuestos que acabaron originando seres vivos se podían formar por la propia química de la vida. Pero hay otros que no, o hay otros que dan a ciertos problemas, ¿no?, para poder haberse sintetizado aquí. Entonces hubo personas que empezaron a plantear que quizá esos han venido del espacio. Se han originado en otros lugares en los que las condiciones físico-químicas fueran más propicias para la aparición de esos compuestos y han llegado aquí. Durante su infancia, la Tierra fue bombardeada por miles de meteoritos y cometas que eran los restos de un sistema solar que acababa de formarse. Esos cuerpos llegados desde el espacio exterior pudieron enriquecer el repertorio de moléculas que después interactuaron entre sí y dieron paso a la vida. A esta propuesta se la conoce como panspermia. A eso se llama panspermia molecular. Y hay otra versión un poco más atrevida, que es la de la panspermia microbiana, es decir, microbios ya, microorganismos formados en algún otro lugar, no se sabe dónde, quizá Marte, por ejemplo, pudieron llegar aquí a través de un meteorito originado en ese planeta, caer aquí e inocular vida ya formada, microorganismos hechos y derechos, digamos, en nuestra Tierra. Yo la panspermia microbiana no me parece demasiado... No hay unas pruebas importantes que la soporten. En un asteroide puede empezar la vida y llegar a generar microorganismos completos que luego vengan y caigan como un meteorito. Pues hay problemas físico-químicos para ello. Sí que es cierto que se ha visto y hay estudios interesantes que muestran cómo si te llega un meteorito a la Tierra, aunque la parte exterior se quema con la entrada atmosférica, porque hay mucha presión y mucha temperatura, y queda como la costra de un bizcocho muy tostado que hayamos olvidado en el horno, la parte de dentro, por lo general, está poco alterada. Si hubiera un microorganismo, podía haber venido. En cambio, la otra versión de la panspermia más, digamos, más suave, la panspermia molecular, es decir, que parte de los ingredientes de lo que acabó siendo la vida nos vinieran del espacio, yo soy muy partidario de que eso pudo ser así. Por ejemplo, los cometas son núcleos de hielo sucio, con un repertorio molecular muy interesante que ahora se está estudiando gracias a misiones como la que ha ido al cometa 67P. Pues bueno, ahí aparecen algunos compuestos que son más difíciles de sintetizar en la Tierra. Pues quizás se mezcló todo, empezó la Tierra, la vida. Esta teoría pone de manifiesto que los seres vivos que habitamos un planeta al que hemos llamado la Tierra, en realidad, procedemos de otros mundos. Quizás somos medio extraterrestres todos, efectivamente. De hecho, por ejemplo, una cosa curiosa es lo del agua, ¿no? El agua, ¿de dónde viene el agua de la Tierra? Pues una parte muy importante viene de los cometas, los núcleos de cometas que nos trajeron hielo
y en menor medida de los meteoritos. Entonces, cada que bebemos un vaso de agua, quizá la mitad es agua extraterrestre. Hayamos venido o no de otros planetas, lo que es seguro es que somos extraterrestres, porque nuestros átomos se forjaron en el interior de las estrellas. Como decía Carl Sagan, los seres humanos somos polvo de estrellas. Abrimos una ventana a la creación en Más que Contar. ¿Dónde creen que se encuentra el éxito de una obra maestra? Porque hay películas que dan en la clave y se convierten en filmes de premio. Ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día. Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo. Esta es una de las películas más exitosas de los últimos tiempos con sello gallego. Es Arrugas, de Ignacio Ferreras. Se llevó 2 premios Goya en 2012, el mejor filme de animación y el mejor guión adaptado. Precisamente en ese guión es donde se encuentra ese sello gallego. El coruñés Ángel de la Cruz sumaba un Goya más, ya son 3. Ahora este multipremiado guionista se pasa al papel, pero no se crean que para escribir precisamente otra obra de ficción. Se ve que no hay nada como una buena paranoia para mantenerse joven, ¿eh, Rockefeller? Guionista, pero también productor y director, Ángel de la Cruz lleva al papel sus consejos para escribir un buen guión. Esta publicación se llama La escalera de papel, los primeros pasos hacia el Goya. Él sabe de qué hablamos. Ángel de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Y aparte de sorpresa, nos acompaña aquí también, pues, un Goya, en este caso, el de Arrugas, la película que acabamos de ver. Sí. Mejor guión adaptado. Eso es. Ángel, con este título, Los primeros pasos hacia el Goya, ¿esto no es desvelar un poco la fórmula de la Coca-Cola? No, yo lo que trato es de contar mi fórmula, pero es una fórmula personal en cualquier caso. Metodologías y herramientas para llegar al final, a la meta, que es escribir un guión, hay muchas y supongo que cada uno se tiene que ir haciendo las suyas. Yo lo que trato de contar aquí, recopilado de muchos talleres y masterclasses y cursos que he dado de guión, es cómo lo hago yo, para ahorrar tiempo sobre todo y para que me case todo el rompecabezas de escribir un guión. Que no es pequeño, ¿es una guía, podríamos decirlo así? Sí, de alguna forma es una guía. Le he titulado la escalera de papel porque es como subir peldaños poco a poco y yo lo que recomiendo es no saltarse ninguno, porque cuando te subes de 2 en 2 te puedes tropezar o caer o cualquier cosa, es mejor ir de 1 en 1 y ir armándolo todo de tal manera que al final sea... es decir, es como, yo creo que es, el ejemplo que yo siempre pongo es que es como una autopista. Es decir, la carretera comarcal, pues a lo mejor está muy bonita, e incluso puede que sea más corta, pero al final tardas más en llegar. Claro, efectivamente. Y en muchos casos tienes que retroceder porque te has perdido. Exactamente. Ese Goya está presente en el título de este libro. ¿Qué suponen para ti? Tienes 3. El último, llegó un momento culmen para ti, un momento de satisfacción. ¿Por qué aparece en este título? Aparece en este título una cosa muy curiosa que me pasó siendo un niño, tendría yo 10 años y ya me gustaba mucho el cine. Yo me crié viendo cine, no televisión. La televisión llegó más tarde para mí. Y para mí las primeras imágenes y el ocio donde pasaba mis ratos era en el cine. Y un día cayó una revista en mis manos que tenía un artículo de cine Super 8 amateur que se titulaba Los primeros pasos hacia el Oscar, nada más y nada menos. Y yo quedé fascinado con aquello. Y mi padre tenía un tomavistas, se lo robé, hacía ya mis peliculitas con 12 años o por ahí. Y entonces ahora me vino a la cabeza que el Oscar no lo tengo, pero claro, tengo un Goya y bueno, pues ahí está. Es un homenaje. ¿Has aprendido mucho en tu carrera, que ya llevas por delante tantos guiones, lo que tienes que hacer para no equivocarte? Porque hablábamos hace unos instantes que en El bosque animado, que fue tu primer guión de un largo, lo reescribiste 22 veces. 22 veces, sí. Y eso es que 22 veces es tener mucha fuerza de voluntad, mucho tesón. Había momentos en que parecía que no iba a terminar, que iba a acabar tirando la toalla, pero efectivamente es otra de las, creo, de las cualidades que debe tener un guionista, que es la perseverancia, de alguna forma.
Era una novela también compleja en el sentido de que la estructura son episodios sueltos, el bosque animado, y son historias independientes, que el único nexo de unión es que transcurren todas en la Fraga de Cesebre. Entonces, claro, a eso había que darle una historia, eso en el cine eso no puedes hacer historias sueltas, tiene que ser una historia con muchas subtramas, pero una historia. Y se complicó un poco la cosa, entre otras cosas porque yo todavía no tenía una metodología, escribía un poco por intuición. Sí. Decía que había visto mucho cine, había leído mucho, pero no tenía estas herramientas que tengo ahora, que fui aprendiendo poco a poco de otra gente, de mi experiencia. Que sí tenías en Arrugas, por ejemplo, que sí tenía ¿no? en Arrugas, claro. Que aún así lo tuviste que reescribir 3 veces. Sí, pero 3 veces te puedo asegurar que no es nada para una película. Fue muy rápido. Arrugas empezamos, pues yo creo que fue en las Navidades del 2008, y en marzo había una primera versión que ya se empezó a mover, a presentar por ahí, y en septiembre estaba la tercera versión, que fue la que el director empezó a adaptar en su animática, y luego hubo una cuarta, pero esa cuarta fue simplemente adaptar los cambios que había añadido, quitado el director Ignacio. Oye, Ángel, acabas de contar cómo fue tu primer contacto con la ficción cuando eras niño, pero es verdad que tú querías ser John Wayne. ¿Cómo John Wayne se convierte, si me lo permites, en una de las partes más oscuras de la creación? Yo quería ser John Wayne, yo quería ser actor, y además de western, porque era lo que más me veía, muchas sesiones dobles en aquellos cines de barrio que había. Sí. Yo creía, en mi inocencia infantil, bueno, yo empecé a ver cine a los 4 años. Hoy sería políticamente incorrecto decirlo, pero mi madre me dejaba solo a los 4 años y ya se iba a hacer la compra, y yo me quedaba solo en el cine y encantado de la vida. Y Cuando todo fluía y no había esos problemas. Y 2 películas, una tras de otra, además. Hoy no te dejan dejar a un niño de 4 años solo en un cine. Y bueno, pues la verdad es que yo pensaba que los actores, que eran los que decían esas cosas esas frases tan lapidarias, tan maravillosas, y le pasaban esas historias tan fantásticas, yo pensaba que se lo inventaban ellos sobre la marcha, ¿no? Hasta que ya, siendo un poquito más mayor, descubrí que no, que había otra gente detrás que era la que contaba esas historias. Dije, pues eso es lo que a mí me gustaría. Esa parte visible, la de los actores, es la que siempre vemos pues, normalmente en las entrevistas. Ellos siempre cuentan la energía y los sentimientos que han depositado en sus personajes, pero eso normalmente no se le pregunta a un guionista. ¿Cuánto deja el guionista en el texto de la historia? Hombre, pues también. Yo siempre, el cine al final es buscar la emoción y el sentimiento, eso es lo que tienes que tratar de transmitir en una historia. Y todo empieza por ahí. Si la historia no funciona o si la historia no gusta, pues ni se encuentra financiación y al final no se arma el proyecto. Entonces hay que intentar, realmente, si estás escribiendo una comedia, pues se tiene que reír la gente, y si estás escribiendo un drama, pues se tiene que emocionar, o terror, asustarse, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, muchas veces, claro, bucear dentro de uno, digamos, para ver en qué momento has sentido lo mismo que tú quieres transmitir, qué situaciones parecidas o en qué momentos, y tratar de alguna forma de reflejar eso en la película, ¿no? A veces, claro, cuando estás escribiendo un drama puede llegar a ser duro, pero también es terapéutico. Claro, pero siempre nos preguntamos, ¿puede un guionista, el mismo guionista, tener la capacidad de escribir drama y comedia a la vez? Sí, porque al final es como la vida. La vida es una tragicomedia en el fondo, o sea que incluso hay películas que lo mezclan y es difícil, pero hay. Y algunas de forma magistral, además. Y hay algunas que lo hacen muy bien de forma magistral, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en Arrugas es un drama, claro, es una historia dramática, pero el productor nos había dicho que quería humor, que quería fantasía también, que quería emoción, y era complicado sacar humor en esta historia, pero sin embargo al final yo he visto que la gente, hay determinados momentos, que hay secuencias que están preparadas para eso, y la gente se ríe, y te puedo asegurar que he ido a muchos festivales por ahí y se ríen, todo el mundo se ríe en los mismos sitios y se emociona en los mismos sitios, da igual que estés en Rumanía, que en Venezuela, que en Kirguistán, que llegué a verla allí también. Funciona, o sea, que los seres humanos somos, a nivel emocional somos idénticos. El mismo patrón. En esta La escalera de papel das claves de cuál es tu método, pero en esos talleres que impartes en muchos lugares en los que ves a jóvenes talentos, personas que quieren ser en muchos casos guionistas, ¿detectas en esas personas que están empezando alguna cualidad? ¿Te fijas en algo que digas, esta persona tiene un buen camino por delante? Sí, hay gente más receptiva, sobre todo, hay gente muy ágil, además, discurriendo y pensando, ¿no? Y teniendo ideas.
al final, el pensamiento lógico que hemos heredado, no sé, de la Grecia clásica, por así decirlo, pues nos hace a todos pensar de una forma parecida. Entonces, claro, las primeras ideas que se te ocurren normalmente son ideas, no voy a decir mediocres, pero son las que tendría todo el mundo, porque todos pensamos de una forma muy parecida. Sí. Entonces, para intentar ser un poco más original, a veces hay que romper con esa lógica, que yo también cuento ahí como lo hago yo, como trato de a veces de decir, bueno, esto ya está más visto, esto ya lo han visto 1000 veces, porque todas las historias están ya contadas, lo que puede de alguna forma variar es cómo las cuentas tú, qué aportas tú de nuevo a esa historia, qué mirada... ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista, ¿no? Y a veces pues se trata un poco de pensar un poco de forma pues un poco menos lógica y bueno, pues yo tengo mis trucos y mis recursos para obligarme a ello, ¿no? Pues Ángel de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado más y contar. Mucha suerte. Hay que decir que además de estos trucos de guión en esta publicación, también das unos trucos al final, incluso de cómo lanzarse al mercado. Y aquí lo dejamos porque para eso hay que leerse La escalera de papel, los primeros pasos hacia el Goya. Mucha suerte, Ángel, en tus proyectos y gracias por acompañarnos. Ángel, este Goya, que yo estoy encantada, y este libro que no se pueden perder. Buenas noches. Buenas noches. Era uno de los conciertos más esperados, las entradas llevaban semanas agotadas, a pesar de su precio. Sus fans aseguran que él no defraudó. Con luces y ya ven, provocando expectación, así arrancaba el recital de salsa del rey de la salsa ante un abarrotado Coliseum da Coruña, el puertorriqueño. Marc Anthony tiró de oficio, carisma y grandes éxitos. La prueba ese valió la pena con el que empezaba su actuación. En tu boca y en tu cuerpo, mujer, y dice, valió la. Tú eres una bendición, es hora sin la vida de tu lado, nena. Esta para mi vida, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo. Señores, que le pongan música también a su noche. Nosotros nos vemos mañana a las 9, se quedan ahora a las 10 en punto con Vía V. Gracias por estar ahí. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar.